Bien, congresista, muchas gracias. Yo sé que ya está por iniciarse esta sesión de la Comisión de Economía. Ya están listos para poder dar inicio a la sesión en este momento. Señores congresistas, siendo las 8:20 de hoy, miércoles 3 de octubre de 2018, y con la asistencia del congresista Castro, Lizana, González, Reate, Alcalá, Cuculiza, Bruce, García Belaúnde, Arana, del Castillo, Donaire y Lombardi, tenemos el quórum reglamentario. Se deja constancia de la licencia del congresista César Campos. En primer término, damos cuenta de los oficios de los congresistas Juan Carlos del Águila, Persia Alcalá, Guillermo Martorell, que en la sesión, y que también se ha adherido Rolando Reategui, que es otro tema, ahorita le damos cuenta, que el pasado 26 de septiembre votaron en contra de la reconsideración de la votación del dictamen recaído del proyecto de ley 2100-2007, Ley de Inversión y Desarrollo de Loreto, a través de la sustitución del reintegro tributario del impuesto general a ventas, e invocando el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, comunican el cambio de su voto y se solicita se consigne su voto a favor de la acotada reconsideración, en vista de las implicancias que podría generar en materia que no se siga debatiendo en la Comisión, es decir, para permitir que el tema del reintegro tributario de Loreto se siga debatiendo y no se dé por votada el archivo que hubo del proyecto de ley que había. El artículo 58 permite excepcionalmente la reconsideración sobre una reconsideración previamente votada si lo piden por una sola vez los voceros de los grupos parlamentarios que representen 3/5 del número legal de congresistas, que para esta comisión serían 11 congresistas, y para la aprobación se requiere 2/3 del número legal de congresistas. Entonces, congresistas, en resumen, digamos, lo que ha propuesto la bancada de Fuerza Popular es adherirse a un voto a favor de que se reconsidere la votación con respecto al tema de Loreto, y que de esa manera el tema de Loreto siga abierto y podamos seguir debatiéndolo en la medida que se presenten nuevas iniciativas. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, el congresista Alcalá. Muy buenos días, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Es cierto, de acuerdo al artículo 58, lo que está estipulado con relación a las reconsideraciones, pero de todos modos se tiene que poner al voto, teniendo en cuenta que se necesita 11 votos para la reconsideración. Yo creo que la mayoría está de acuerdo y no hay ningún inconveniente, ¿no? Para que no haya, digamos, ningún tipo de objeciones mañana más tarde, ¿no? Gracias. La congresista Donaire, después la congresista del Castillo. Presidente, saludar ese acto de reflexión que han tenido los colegas de Fuerza Popular y han permitido de esta manera, votando a favor de nuestra reconsideración, que el tema de la sustitución del reintegro tributario por un fondo de inversión en la región Loreto sea factible de poder ser vista en esta comisión y pueda ser aprobado, porque es un proyecto que la población está esperando, es un reintegro que no ha beneficiado a la población de Loreto, sino a unos cuantos empresarios, y eso hay que reiterarlo, y estamos justamente a la espera y a la expectativa de que esto sea aprobado por esta comisión para que haya más inversión en actividades productivas en nuestra región. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Antes de dar uso de la palabra al congresista del Castillo, damos la bienvenida a la congresista Glave, al congresista Arauz y a la congresista Letona. Congresista. Gracias, presidente. Muy breve. Me parece estupendo la propuesta que han hecho. Y quiero llamar la atención para que vean ustedes la gravedad, señor presidente, que uno descubre cuando a veces pasa por algunos puestos, ¿no? Como en la Comisión de Defensa que estoy. La zona limítrofe del Putumayo, que tiene 1.500 kilómetros, si tiene 200 o 300 soldados de cuidar es mucho, en condiciones infrahumanas. Y las FARC colombianas con los narcotraficantes tienen 54 fincas dentro del Perú ya. Yo no sabía, 54. Han intervenido 4, o sea, quedan 50. Y no tienen un centavo
ni siquiera para comprar un radar en la zona. Yo estoy seguro que en el desarrollo de los conceptos podremos mejorar esas cosas para poder tener porque yo lo que veo es que si no se toman medidas allí, vamos a tener otro Brian en el Putumayo dentro de poco. Si es que esa prevención nomás quería hacer, me parece estupenda esta acción y bueno, ya en el debate ya veremos qué novedades ponemos. Gracias. Gracias, congresista. El congresista Rolando Ratti. Sí, gracias, presidente. En realidad hay que debatir un poquito más este tema, pero no cometer el mismo error que tiene San Martín. Loreto es totalmente distinto. Por ejemplo, si tú le das que todo vaya a Iquitos, nos fregamos, es peor que nada. Pero si le ponemos condiciones para que vaya, por ejemplo, al Date del Marañón, al Alto Amazonas, a la Torre Frontera, que es totalmente distinto, donde que sí necesitan estos recursos, vale la pena. Pero si vas a hacer que estos recursos se vayan a engrosar solamente una situación distinta, como es que no soporta, por ejemplo, el gobierno regional de Loreto en Iquitos, se lo juro, tiene más gente que en el mercado de abastos de Loreto. Entonces uno no puede priorizar este tipo de cosas, tiene que ir básicamente al desarrollo de la zona de frontera, y que tiene una extensa zona de frontera que tiene que desarrollar. En eso estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Congresistas, no entremos a debatir el tema de fondo porque no hay nada presentado, no hay nada en debate. Lo único que estamos ahorita acordando es aceptar la reconsideración para que de esa manera se posibilite que el tema se continúe viendo en la comisión y en los próximos proyectos que presentarán cada uno, eso sí serán materia del debate. No abramos el debate el día de hoy porque no tiene sentido, ahorita no hay ningún proyecto de ley debatiéndose. Entonces yo solamente pediría a los que están de acuerdo en que se acepte esta reconsideración y para que el tema siga en debate, síganse levantar la mano. Está aprobado por unanimidad. También pedimos a los señores congresistas su voto para aprobar el acta número 4, realizada el miércoles 26 de septiembre del año en curso. Los que estén a favor, los que estén en contra, con la modificación dicen que ya se fueron alcanzados a la Secretaría, ha sido aprobado. Pasamos a la estación de despacho. Se ha alcanzado el cuadro de sumidas de documentos recibidos y emitidos esta semana. Por supuesto, según el señor congresista, quiere copia, la Secretaría se los puede alcanzar. Pasamos a informes. Si alguien tiene algún informe. Pedidos. La congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. El día de ayer en la Comisión de Transporte estuvo presente el encargado de Proinversión. Y realmente, presidente, yo no sé cuál es la visión que tiene esta institución tan importante, especialmente la brecha que tenemos de nuestro país de infraestructura, que definitivamente pues el Estado no puede asumir esa responsabilidad para poder sacar adelante esos proyectos y se tiene que apoyar pues en iniciativas privadas y en concesiones, pero de una manera adecuada, porque las concesiones que hemos venido teniendo en los últimos años pues es para el amigote, presidente. Entonces, yo considero, y yo sorprendida, presidente, llevo 7 años en el Congreso de la República, hay una obra muy importante en la región Piura, le doy un caso puntual, Sullana Zarumilla, una concesión o iniciativa privada importantísimo para el desarrollo y atractiva para el desarrollo, para los inversionistas. Hasta el día de hoy, presidente, desde que yo entré a este Congreso está en la misma situación. No tiene ni términos de referencia mínimos. ¿Puede creer eso? O sea, y encima ya se pasa la pelota al MTC. Entonces, no, yo creo que esta comisión, la Comisión de Economía, debería ver cómo está trabajando esta institución, al margen también de todas las situaciones anteriores que se ha tenido. Y que venga acá esta comisión a decirnos cuál es lo programado para este año, qué viene trabajando, porque todo el tiempo, presidente, todo el tiempo los puertos, todo lo que ellos tienen en cartera, lamentablemente se pospone. Entonces, ¿qué capacidad tenemos como institución de promover la inversión en nuestro país, presidente? Entonces yo le pediría ver la posibilidad, si
a los colegas congresistas que pueda venir esta comisión a explicarnos cuál es su visión y su trabajo y su cronograma que tiene para poder sacar adelante nuestro país y los proyectos que se necesitan y que tienen cartera. Gracias, presidente. Bueno, gracias, congresista. Si no hay algún otro pedido, pasamos entonces a la orden del día. Nuestro primer punto de la agenda es la ley que regula fusiones y adquisiciones empresariales. En la sesión anterior se recibieron una serie de aportes para enriquecer el dictamen. Vamos a pedirle al señor Alberto Rey que exponga los que han sido incorporados a fin de continuar con el debate. Buenos días. Hemos revisado el dictamen de fusiones con los aportes de los congresistas Arana, García Belaúnde, Glave, Lescano, Alcalá, Úrsula Letona, Trujillo y del Castillo, así como del Ministerio de Economía y Finanzas e Indecopi. Y hemos recogido y hemos incorporado las propuestas que se encuentran subrayadas y resaltadas en negritas en el texto que ustedes tienen. Se ha incorporado una precisión en el artículo primero que para promover donde dice promover la eficiencia económica en los mercados. Eso es del congresista Trujillo. En el artículo 2 hemos incorporado la propuesta de las congresistas Letona y Alcalá para incluir la frase aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero, para considerar incluso a las empresas no domiciliadas o en paraísos fiscales. En el numeral 3.1 hemos cambiado la palabra duradero por permanente a solicitud del Ministerio de Economía para evitar subjetividades. En el artículo A sugerencia de los congresistas Alcalá y Letona, hemos reducido el umbral a 100.000 UITs, de 120.000. En el numeral B se ha precisado al final del párrafo que la cifra aludida es de cada una de las empresas a solicitud del MEF. En el artículo 12, al final del primer párrafo, se precisa que deben solicitar la autorización de la operación de concentración antes de la implementación o ejecución de operación de la concentración empresarial. Esto es una sugerencia de Indecopi. En el numeral 14.5 y 14.6 se precisa que la Secretaría Técnica admite la solicitud de operación y publica una nota sucinta sobre la operación de concentración empresarial para darle mayor celeridad al proceso. También esto fue a pedido de Indecopi. En el numeral 17.2 se incorpora la solicitud de los órganos competentes, al congresista del Castillo. En el numeral 19.1 se señala que la competencia puede ser efectiva y potencial. Se ha agregado la palabra potencial porque también puede tener un efecto en la competencia de tipo potencial para incluir todas las posibilidades. En el artículo 25, a solicitud del congresista Arana y García Belaúnde, se excluye el tope de 16 veces la primera multa. También se ha cambiado el numeral 27.1, literal C, sobre multa leve, y se ha trasladado a la 27.3 como multa grave, porque Indecopi considera que es una falta grave. En la sexta disposición complementaria final se establece que Indecopi puede realizar los cambios para implementar la presente ley. Se ha precisado eso simplemente para que pueda implementar la norma, esta presente norma. Y se ha eliminado el último párrafo porque no corresponde a la solicitud. La vigencia de esta ley se ha ampliado a 12 meses y su reglamento se realiza en el plazo de 6 meses. Eso es tanto por solicitud de Indecopi mismo y del MEF. Adicionalmente, se sube el plazo de prescripción de 3 a 5 años, para lo cual se modifica el artículo 42 del Decreto Legislativo 1034. Por último, también hay una excepción en el artículo 13 que modifica el artículo 122 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. Asimismo, se ha disminuido las multas correspondientes
se ha incrementado las multas correspondientes a las sanciones las cuales se encuentran en el numeral en el artículo 28, el literal A se ha pasado de 1% a 2.5%. Eso sería todo, congresista. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al congresista Neira, Martorell, Torres, y decirles que felizmente hemos logrado que el MEF y Indecopi, que antes se oponían, ahora estén colaborando, mejorando el proyecto de ley, y por lo tanto su posición pasó de oposición a estar a favor de este proyecto, que creo que es uno de los proyectos seguramente más importantes que vamos a aprobar en esta comisión. Abro la mesa para debate. Congresista del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, esta es una ley muy importante porque además cubre un vacío que no tiene la legislación peruana y que en otros países existe hace más de 100 años. Pero acá estábamos y hemos visto pasar una serie de fusiones y el Estado inerme sin posibilidad de actuar. Entonces, quisiera, hacer una muy breve explicación de la génesis del procedimiento legislativo, porque para esto esta misma comisión, donde estaba creo que Mercedes Arauz presidiendo, encargó al grupo Proinversión que trabajáramos este tema. Y así lo hicimos y convocamos a los profesores universitarios conocedores del tema, al sector empresarial, a todo el sector público sin excepción. Han venido los ministros y todos los organismos reguladores y los congresistas que se han venido interesando en el tema. UNTAC de Naciones Unidas nos ha dado un apoyo sumamente valioso en una serie de temas de legislación comparada, e inclusive tenemos una opinión favorable escrita de OECD sobre el proyecto. Evidentemente, esto va a permitir, señor presidente, esto tiene un alcance enorme hacia la comunidad. Claro, es una ley de orden técnico, pero el impacto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú con eso evitas posiciones monopólicas o de abuso de dominio de mercado, evidentemente eso tiene su reflejo en precios, en calidad, etcétera. Si es que ese es el sentido final de esta ley, ¿no? Y yo diría que no es una ley de carácter prohibitivo, para llamarlo de alguna manera. Es regulatorio, ¿no? Precisamente para que no se produzca cualquier posición de abuso. Entonces, en este elemento regulatorio, inclusive hemos previsto 2 fases para agilizar el tema, para no hacer largo un procedimiento. Hay un control previo, que se puede hacer muy rápidamente, en que le dan luz verde y sigue adelante la fusión, y hay un segundo paso en el cual ya se puede ir a la autorización o no. Es más, las autorizaciones se pueden dar con condiciones, ¿no? Como en cualquier parte del mundo. O sea, es que esta es la idea, ¿no? Yo creo que lo que se ha consensuado, presidente, ya no vale la pena entrar en discusiones o volver a repetir temas, ¿no? Pero obviamente esto es para grandes operaciones y hay un argumento que a mí me terminó de convencer, porque invitamos a dos economistas importantes, a Jorge Chávez Álvarez y a Elmer Cuba. Y Elmer Cuba dijo una cosa muy importante: el inversionista extranjero que viene al Perú y que no tiene reglas claras, entra en un ambiente de incertidumbre. Y más bien vienen unos y a la no existencia de reglas tienen temor que en el camino y cuando están a mitad de la inversión le aparezcan las reglas. Entonces mejor es poner la línea de base de regulación y control, y yo creo, me dijo, este va a ser uno de los pasos más importantes para estimular la inversión en el Perú. Así es que yo termino con eso, presidente, por ahora, y me parece estupendo que la comisión, como usted ha dicho, esta va a ser una de las leyes más importantes que apruebe el Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista del Castillo. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista Glave y después congresista Letona.
Presidente, algunos comentarios rápidos. Primero, hay varias modificaciones que saludamos. Nos alegra que la sanción mínima se haya elevado de 1% a 2.5%. Eso realmente muestra que sí, pues hay voluntad que incluso en lo que comillas se considera leve tenga algún tipo de sanción que pueda ser mínimamente considerable para las empresas, porque si no, no tiene ningún sentido. Estaríamos más bien alentando a que tengan este tipo de prácticas cuando la sanción es muy baja, ¿no? Sin embargo, presidente, tengo una duda. La primera es ¿por qué la séptima disposición complementaria final sobre la vigencia de la ley duplica el plazo previsto? Originalmente se había dicho que debían ser 6 meses y ahora se propone que sean 12 meses después de la entrada de vigencia de la ley. Es decir, estaríamos aprobando hoy este proyecto, a saber cuándo entra al Pleno, ojalá pronto entre al Pleno, y después pasaría un año, presidente, hasta que realmente entre en vigencia. Es decir, estamos dando un año más para que este tipo de prácticas puedan seguir dándose en el mercado peruano, a pesar de los datos que hemos compartido todos nosotros. De hecho, insistimos, una de las razones por las cuales estamos viendo este tema fue la manera en la que se fusionaron las empresas farmacéuticas y que ahora simplemente pueden tener una práctica dañina, digamos, al consumidor, ¿no? Y entonces eso es una preocupación. La segunda, presidente, es que si bien en este texto sustitutorio, en la sexta disposición complementaria, se permite que se eleve el presupuesto de Indecopi, nos parece que eso es importante porque Indecopi necesita fortalecerse para poder enfrentar el trabajo que supone este tipo de normativa. Sin embargo, sí creemos que sería importante que Indecopi tenga un fortalecimiento de diseño institucional, es decir, que pudiera adaptarse incluso un poco mejor, ¿no? Entonces, no solamente es un tema presupuestal, sino la necesidad del fortalecimiento institucional de Indecopi. Eso no puede ser mandatado por ley, nosotros no podemos interferir en eso, pero sería importante que esta comisión tal vez cite a Indecopi para ver qué tipo de mecanismos y reestructuración organizacional van a tener para poder hacer frente a lo que nosotros creemos con esta regulación debe ser una tarea adicional de Indecopi. Finalmente, presidente, una reflexión. Una institución que no es precisamente una de mis favoritas, el Fondo Monetario Internacional, hace relativamente poco alertó que ya el mercado financiero peruano tiene un nivel de concentración muy alto. Y esta norma está regulando fusiones y adquisiciones en general, pero la pregunta es si sobre el tema de bancos y otras entidades financieras no deberíamos pensar en un tratamiento especial, tomando en cuenta el tema finalmente del tipo de mecanismo que utilizan y si hay necesidad de pensar en plazos de intervención mucho más rápidos y la participación de SBS. Esa es una duda al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Solo quería decir al respecto que en las conversaciones con el MEF e Indecopi, que repito, al inicio de todo este proceso, el MEF e Indecopi no es que estaban muy entusiasmados con este proyecto de ley, los hemos incorporado en el tema. A cambio de eso, ellos son los que nos han pedido aumentar de 6 meses a 1 año para asegurarse que estén preparados institucionalmente para poder implementar la ley. Cedimos en este punto a cambio de que nos apoyen y no sean permanentes opositores a esta ley de revoluciones y fusiones, y por eso se cambió de 6 meses a 1 año. Ahora, encantado. Sí, presidente, es que es sorprendente que el MEF, que se supone que es la entidad todopoderosa en el país, no pueda en 6 meses adecuarse a esta norma, presidente, en fin. Estoy exponiendo cómo ocurrieron los hechos, ¿sí, no? Y esa es la razón por la cual se ha pasado de 6 meses a 1 año, para que ellos no se opongan a esto y un dictamen con el visto bueno del MEF y Indecopi que ingresa al Pleno tiene más posibilidades de ser aprobado, lógicamente. Y con respecto al tema de las entidades financieras, están incluidas, están todo el universo de empresas y sin duda, no me cabe duda que la SBS o Indecopi más adelante impondrán normas específicas para que se adecúen a esta ley, pero que es algo que ahorita nosotros no estamos en capacidad de hacerlo, sino también nos van a decir que hagamos lo mismo con la de metalmecánica, con las cerveceras, con todas, ¿no? Pero estamos dando el primer paso y este primer paso, estoy seguro, generará otros pasos adicionales que se verán en el futuro. Congresista del Castillo. Un breve comentario, presidente. Cuando nosotros conversamos con Indecopi, hemos tenido N reuniones, la propuesta era hacerlo en 4 meses y creo que quedamos en 6 meses. Ahora han ampliado 1 año,
no sé por qué, pero yo creo que en 6 meses, por un trato cara a cara con el propio presidente de Indecopi, puede ser el plazo suficiente. Y ellos mismos han preparado la ruta para su estructuración, porque como bien lo podemos hacer nosotros, pero ellos son muy conscientes de este tema. Pero es cosa de una consulta breve y se puede superar el tema, ¿no? Sí, nada más. El congresista García Belaunde. Presidente, en realidad 6 meses o un año, la verdad que creo que no afecta mucho. Como decía mi abuelo, al enemigo puente de plata, y si el enemigo está colaborando, hay que darle puente de plata para que se vaya, ¿no? Esta es una ley muy importante que hemos estado atrás de ella muchísimas veces, muchísimos años y muchísimos sectores. Es una ley que evidentemente tiene que salir bien elaborada, sin exclusión de nadie, en realidad ningún sector del Estado, creo que todos deben estar incluidos, y es una ley que va a permitir en todo caso evitar pues el oligopolio, los duopolios o los monopolios. De alguna manera los va a regular. Durante el gobierno aprista se derogó la privación de libertad para los delitos de concertación y de colusión, el 2008. Creo que eso también habría que regresarlo. Me parece que esa eliminación de la pena privativa de libertad por estos delitos de concertación y de colusión debería ser incluido también, o no sé si en esta norma o en otra, pero debemos volver a eso. Eso se eliminó en el 2008 y yo creo que hay que volverlo a establecer. Hay que recordar que lo último que Indecopi sancionó el diciembre de 2017 fue a las empresas Zgas, Limagas y Solgas, que concentran el 75% del mercado del gas doméstico, 75%, y generaron un perjuicio tremendo de a más de 7.800.000 consumidores. Sin embargo, acá se habla de multas, pero con una referencia a la unidad tributaria, a la UIT. Y yo creo que la multa debería estar relacionada un poco con las ganancias o los perjuicios que puedan ocasionar, más que por la UIT. Hay que recordar también, presidente, que ha habido concertación inclusive del papel higiénico. Algo que no se podría hablar mucho en voz alta, pero, bueno, de la cerveza. 99% de concertación de la cerveza. 99%. De los bancos. 85%, 4 bancos. Que cobran lo mismo en su tarjeta de crédito. 4 bancos. En Chile y en Colombia hay multas severas a este tipo de concertaciones, pero acá lamentablemente nos hemos olvidado de ellas. En el 2017, presidente, se realizaron en el Perú 130 transacciones de fusiones y adquisiciones, 130, de las cuales 64 tuvieron un aporte conjunto de más de 6.000. ¿Ah? Sí, a ver. Por favor, señores congresistas, para que escuchemos la exposición. Señor Torres, usted ha llegado ya causado intranquilidad en las damas que lo acompañan. Yo entiendo de sus atractivos. Bien, entonces, aquí estamos hablando de 6.300 millones de dólares que han significado las fusiones del año 2017. El año anterior, el 2016, hubieron 152 operaciones de fusiones y adquisiciones. 152. Solamente 72 de ellas fueron transacciones por 6.200 millones de dólares. O sea, no podemos, pues, ante esas transacciones tan importantes y fusiones, cobrar multas, pues, 50.000 soles o 100.000 soles, ¿no? La OCE, presidente, a la cual queremos llegar todos, dijo lo siguiente: el Perú ha sido testigo de un incremento de la concertación de muchos sectores,
algunos de los mercados en los que Indecopi ha encontrado o está investigando prácticas de fijación concertada de precios y abuso de posición dominante han llegado a estar mucho más concentrados debido a las fusiones, y el control de las fusiones quizás hubiese evitado estos problemas. Eso lo dice la OCE, lo dijo el 2006. La señora Arauz ha estado ahí haciendo gestiones para ingresar a la OCE. Bueno, no podemos ingresar a la OCE, evidentemente, con este tipo de normas que no OCDE. Ahora, acá hay algunas cosas, presidente, que me preocupan en el artículo 4. En el artículo 4, actos no considerados como operaciones de concertación empresarial sujetos a procedimiento de evaluación previa. Dice, no constituye una operación de concentración empresarial sujeto al procedimiento de evaluación previa y por tanto se encuentran comprendidos dentro del ámbito de la aplicación de la presente ley lo siguiente: el crecimiento corporativo de un agente económico como resultado de operaciones realizadas exclusivamente al interior del mismo grupo económico. O sea, el 4.1. Y si Interbank interviene, presta, y si Interbank interviene o presta dinero o a Bembos, por ejemplo, ¿qué cosa pasa? Después dice el crecimiento corporativo interno de un agente económico independientemente de que se produzca mediante inversión propia o de recursos de terceros, no participan directa ni indirectamente en el mercado. Bueno, y las compañías de seguros que dependen de los bancos. El crecimiento corporativo de un agente económico que no produzca efectos en los mercados dentro del territorio nacional. Bueno, eso es relativo, ¿no? O sea que vamos a exportar monopolios. O sea, aquí en el Perú, el monopolio es raro, extraño, pero lo vamos a poder exportar, lo vamos a alentar para exportarlos. Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones, presidente. El control que se adquiere sobre un agente económico como resultado de un mandato temporal conferido para la legislación relativa a la caducidad o denuncia de una concesión o reestructuración patrimonial. En el caso, por ejemplo, de la SUNAT, que es casi dueña de Universidad de Deportes, Sport Boys, Alianza Lima, Belgar, ¿cómo queda eso, por ejemplo? Cuando las categorías de crédito u otras entidades financieras o de seguros o de mercado, capital cuya actividad normal constituya la negociación de transacción de títulos por cuenta propia de terceros. Entonces, yo no sé tampoco eso cómo se puede aplicar. O sea, esos artículos, presidente, el 5 y el 6, también, que definen los umbrales de los términos de UIT, deben ser cambiados por umbrales que impliquen porcentajes del mercado, porque insisto, no pueden haber una multa de 100.000 soles para una fusión de 400 y pico millones de dólares, ¿no? Es mucho más. Hay un error de cálculo, ¿sí? Congresista. Bueno, no son 50.000, son 50 millones, son, claro. Claro. Tiene que ser con UIT, son 20.000 UIT. Bueno, pero en fin, no, yo me refiero un poco a UIT, al cálculo sobre UIT. Lo están haciendo sobre el cálculo de UIT. No, yo le cedo la es que para poder hacer las multas tenemos que usar una fuente verídica y contrastable. La única que tenemos es la UIT, por eso se ha hablado de 20.000 UIT, 50.000 UIT. Y se indexa conforme va cambiando los costos de vida, por eso tenemos que usar eso. Bien, gracias. Bien. Yo siempre tengo la observación que quizás se podría aplicar un porcentaje sobre el monto de la transacción. Pero en fin, esa es una apreciación en todo caso personal, ¿no? Presidente, más o menos eso es lo que quería decir, pero yo creo que es importantísimo que se pueda incluir en esto también a los bancos, ¿no? Está incluido. Ya, perfecto. Gracias, congresista.